Las contraindicaciones, por otra parte, es que muchas personas que la ejercen sin saber bien sus principios y su buen uso. Entonces, esto me puede conllevar una mala praxis y por ende un mal procedimiento que se puede desencadenar en lo que puede ser una lesión para el paciente. También es bastante notable el hecho de que existe poco respaldo científico, poco respaldo en investigaciones profundas sobre la eficacia de algunas terapias, de algunos suplementos o de algunas plantas medicinales. Pues obviamente se van a necesitar más estudios sobre la interacción entre los remedios naturales y los medicamentos alopáticos, porque en algunos casos esto me puede restar eficacia y me puede producir alguna reacción adversa. Siguiente. Bueno, la osteopatía. La osteopatía es el sistema de curación que se centra en la integridad estructural del cuerpo. También es un conjunto de técnicas manuales que se usan para aliviar numerosas dolencias mediante la búsqueda de la recuperación del equilibrio orgánico. Esto se hace con el fin de que sean tratamientos no invasivos como alternativas a los problemas y dolencias de la salud, evitando ante todo la aplicación de métodos farmacológicos para su tratamiento. Bueno, según Andrew Taylor Style, él lo define como en tres principios, que es una ciencia, una filosofía y un arte. Una ciencia porque su práctica se basa en el estudio de las ciencias de la salud. El resto de la anatomía y de la fisiología humana llevó a Stiles a desarrollar un método holístico basado en tratar al enfermo y no a la enfermedad. Una filosofía porque su forma de enfocar los tratamientos no se basaba pues en lo que era eliminar la sintomatología, sino en hallar el motivo que la ocasionaba e intentar eliminarlo. Stiles basaba sus resultados en la capacidad de autocuración del cuerpo. Y un arte porque los resultados del diagnóstico y tratamiento osteopática eran dependientes de la destreza del osteópata. Y estas se adquieren a través de la práctica que ya estaba basada pues en los dos puntos anteriores que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a historia, les voy a hablar acerca de unos personajes importantes para la osteopatía. Entonces encontramos por primero Andrew Taylor Still. Este se considera el padre de la osteopatía. Fue un hijo de un pastor metodista, por ende estuvo influenciado por diferentes religiones, por la filosofía, la ciencia y pues estuvo rodeado de médicos de su época. Nació en 1828 en Virginia, muere en 1917. Pues ya voy a mencionar más específicamente. En 1864, a causa de una epidemia de meningitis, él pierde a 3 de sus hijos y a varios pacientes, por lo que pues ya defraudado de las técnicas que estaban usando, de los métodos que estaban usando para curar las dolencias de los pacientes, busca otro tratamiento basado en la anatomía y la fisiología, la cual pues entre estas estaba la cura magnética y el ensamblar los huesos. A partir de esto, entonces en 1880 a su tratamiento que pues ha creado se le conoce como osteopatía y él lo define como la osteopatía es es el estrés de una consecuencia de las enfermedades que se da específicamente pues en los huesos. Él se enfoca mucho como en los huesos. Crea un sistema de diagnóstico y tratamiento basado en dos aspectos principalmente. El primero, pues que el tratamiento debe ser de las dolencias físicas y mentales a través de la normalización de las estructuras y funciones corporales. Y el segundo, pues le da una importancia a la salud mental, emocional y espiritual mediante la prevención de los malos hábitos. Siguiente, por favor. En 1892, entonces le otorgan el permiso y abre por pues, la primera escuela de osteópatas. Esta contaba de 21 alumnos, fue la primera promoción y en ella los docentes eran pues Steele y el doctor William Smith. Este impartía clases de anatomía a cambio de que Steele le enseñara pues osteopatía. En 1899 publica La filosofía de la osteopatía, su primer libro. En 1906, pues ya comienza a tener problemas de salud. En 1914 pierde el habla a causa de un accidente cerebrovascular y finalmente fallece el 12 de diciembre de 1917, pues cuando contaba con 89 años. Siguiente, por favor. Siguiente, pues, ahí. Otro personaje, William Garner Sutherland, nació en 1876 y murió en 1954. Fue uno de los primeros alumnos de Steele, se graduó en 1899
y durante más de 30 años estudió el cráneo. Él desarrolló finalmente, después de tanto estudio, la osteopatía craneal. eh, Después de estudiar muchos años las suturas craneales, elaboró una teoría sobre la movilidad de los huesos del cráneo y su transmisión a través de las membranas meningias hasta el sacro. Otro personaje, Harold Magun, creo que se dice, en 1898 nace y muere en 1981. Este ya fue alumno no de Steele, sino de Sutherland. Continuó el trabajo que pues tanto había hecho basado en el cráneo, y publicó en 1951 un libro que pues se conoce como Osteopatía dentro del campo craneal, y es un libro básico para aquellos osteópatas. Este hombre pues se graduó en 1924 y fue el primer presidente de la Academia Americana de Osteopatía. Falleció en 1981. Siguiente, por favor. John Martin Littlejohn nació en 1865 y murió en 1947. Este, pues, nació en Escocia. Era una persona que tenía un poco mala la salud, por ende, decide viajar a Estados Unidos para consultar al doctor Steele, ya pues estresado de que nada le servía. Allí, pues, el doctor lo trata y él ve los resultados muy prontos, por lo cual decide quedarse con él, comenzar pues a aprender toda su teoría y todo lo que le estaba haciendo, y finalmente pues se convierte en el decano de la escuela de Steele. Con Steele ellos tienen algunas pues discrepancias, por lo cual se separa y se va para Chicago y crea la primera escuela en Chicago, y en 1917 ya se traslada a Londres y funda pues el primer colegio de osteópatas en Europa. Siguiente. Por último, Howard Harrison nació en 1878 y murió en 1960. Se graduó en 1903. Fue el último alumno del anterior, del Littlejohn, y colaboró con el trabajo de fisiología del movimiento. En 1918 publicó Movimiento Fisiológico, en el cual describe los movimientos de la columna lumbar y dorsal, y en 1947 recibió la medalla de honor de Andrew Taylor Steele y fue nombrado miembro honorífico de la Academia Americana de Osteopatía. Siguiente, por favor. Bueno, los principios de la osteopatía, según Andrew Taylor Steele, él basó su teoría sobre la salud y enfermedad en la actuación sobre las causas y no sobre la sintomatología, y concibió esta nueva ciencia médica por su estudio en la anatomía de los órganos y de las estructuras óseas. Son 4 principios. Está la estructura-función como su relación, la unidad del cuerpo, la ley de la arteria y la autocuración. Siguiente. Bueno, en la estructura y función, la estructura son las distintas partes del cuerpo considerando un conjunto como los huesos, músculos, fascias, órganos, las vísceras, las glándulas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, etc. Y la función ya sería como tal la actividad de cada una de esas partes o de los conjuntos formados por ellas, como la función respiratoria, digestiva, articular, circulatoria, hormonal. Como tal, la relación estructura-función viene dada como por el equilibrio que se da entre estos dos, ya que si hay una alteración en la estructura, se verá afectada como tal la función, o si hay una alteración en la fisiología del órgano, en cuestión de tiempo su estructura se verá afectada. Siguiente. Perdón. En la unidad del cuerpo nos hablan de que el cuerpo humano tiene la facultad de encontrar su equilibrio físico, bioquímico, psicoemocional y energético, denominándose a esto como tal la homeostasis. El doctor Taylor Steele situó esta facultad al nivel del sistema músculo-fascio-esquelético, el cual es capaz de archivar en la memoria celular los traumatismos sufridos. Y también dice que el cuerpo responde como una unidad a estímulos. Eso significa que los traumas que lo afectan difícilmente queden circunscritos en una sola estructura, así que se pueden producir fenómenos en cascada.
como por ejemplo una fijación en las primeras vértebras lumbales o últimas dorsales, alterará la mecánica del diafragma torácico, lo que a su vez podrá alterar función cardíaca, respiratoria, funcionamiento del hígado, etc. Siguiente. En la ley de la arteria, bueno, nos hablan de que esta es absoluta y simple, y en la osteopatía la noción de vascularización incluye todos los líquidos, como sangre arterial, venosa, linfa, líquido cefalorraquídeo, líquido extra e intracelular. Además, en esta ley, la ley de la arteria, también entra el papel del movimiento de los líquidos dentro de los tejidos. Nos dicen que la sangre es el medio de transporte de todos los elementos que el organismo necesita para luchar contra la enfermedad. La disminución de esta circulación implica la disminución de la capacidad de la defensa de los tejidos, proporcionando un terreno favorable a la instalación de una disfunción, infección o de la dificultad de la recuperación de este tejido. Allí donde, por eso es que donde llega como la sangre con más dificultad, es más fácil que se instaure una enfermedad, ya que se produce la ley del mínimo esfuerzo, o sea que la enfermedad se instala en el órgano más debilitado. Y hablando de la autocuración, que sería el cuarto principio, la autocuración viene a través de los medios que el cuerpo tiene para autodefenderse, eliminar y deprimir las enfermedades. Sin embargo, los sistemas de nutrición y eliminación celular, que son como los vasos, nervios, conductos linfáticos, etc., deben funcionar sin obstáculos para que la enfermedad no se produzca. Y según Steele, que nos dice de forma empírica, determinaba la necesidad de mejorar el terreno del individuo para que se tenga la capacidad de autocurarse combatiendo el agente del patógeno. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los tipos de osteopatía tenemos tres. La primera es la osteopatía estructural, la segunda osteopatía visceral y la tercera la osteopatía craneal. La primera tenemos que esta está basada en el concepto del cuerpo como una unidad y que todas las estructuras deben estar en conexión y alineadas para mantener el cuerpo sano y en equilibrio. Esta se emplea para corregir disfuncionalidades relacionadas con los músculos y con el esqueleto. En ella se estudian los tres pilares básicos del movimiento corporal, que son los huesos, los músculos y las articulaciones, y cómo estas interactúan para lograr los movimientos complejos. También se estudia a su vez todo el complejo de tejidos blandos como fascias, tendones o ligamentos. En el segundo tipo está la osteopatía visceral, que esta se centra en favorecer la movilidad y el funcionamiento de las vísceras y de los órganos vitales como el estómago, el páncreas, el aparato reproductor y el aparato urogenital. Aquí el osteópata, una vez detecta las vísceras afectadas, él va a tratar de estimularlas y rehabilitarles su movilidad fisiológica primaria. Y la tercera es la osteopatía craneal. Como su propio nombre lo indica, esta se enfoca en el conocimiento de la estructura ósea del cráneo y la relación con el sistema nervioso central y también las modificaciones que sufre el organismo a consecuencia de este, por ejemplo, vértigos, migrañas, errores posturales. El líquido cefalorraquídeo produce movimientos que van a generar un ritmo regular gracias a la fluctuación de este líquido, pero si este ritmo se altera, daría lugar a patologías que afectan todo el cuerpo entero. El tratamiento de esta técnica consiste en que el osteópata, por medio del tacto, pueda percibir las alteraciones en el ritmo de fluctuación del líquido y realizar las correcciones oportunas para restaurar el ritmo regular. Siguiente, por favor. En cuanto a las patologías a tratar, tenemos todo tipo de dolores del sistema osteomuscular que son provocados por el traumatismo o de comienzo paulatino, como cervicalgias, lumbalgias, hernias, dolores de rodilla, esguinces. También tenemos problemas que conllevan un factor neurálgico como ciática, síndrome del túnel carpiano, neuralgias del trigémino también. También hay trastornos viscerales como estreñimiento, gastritis, reflujos, gastroesofágicos, dolores o alteraciones menstruales como amenorreas y dismenorreas. Y por último, también patologías relacionadas con vértigos, mareos, dolores de cabeza, que incluyan jaquecas, migrañas, dolores occipitales o simplemente de un lado de la cabeza. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los beneficios y contraindicaciones, encontramos que en beneficios tenemos una mayor comunicación con el paciente,
lo cual pues no brinda la medicina moderna. También encontramos que es más útil para prevenir y resolver algunos trastornos musculoesqueléticos, ya sea que sean anteriores o posteriores a una patología. En cuanto a contraindicaciones, pues digamos que no se recomienda el uso de esta práctica en diferentes patologías. Además, pues carece de un método científico totalmente estricto, lo cual, o sea, en parte la limita y también hace que, o sea, estos efectos secundarios en dichas patologías, pues, puedan resultar bastante perjudiciales. Siguiente. Bueno, entonces, como lo decía, es útil para el componente psicosocial del paciente. Como nos muestra la imagen, pues vemos una persona que está contenta, que está feliz, pues porque el terapeuta tiene una comunicación con él, ¿sí? Es por eso que este tipo de prácticas es tan, o se ha llevado tan, sí, tan a cabo. Y por eso es que mucha gente prefiere ir a este tipo pues, de profesionales. En cuanto a contraindicaciones, o sea, las patologías como tal, tenemos tumores, trombosis vascular, trombosis venosa profunda, perdón, artritis, malformaciones óseas, infecciones y fracturas. Estas patologías se recomienda que, digamos, no practiquen la osteopatía porque puede traer consecuencias pues, bastante perjudiciales, como la trombosis venosa profunda. Las relativas se podría llevar a cabo en la práctica, pero pues tampoco está muy recomendado y no hay estudios que avalen pues dicha práctica. Tenemos la artrosis vertebral, enfermedades Sperman, síndrome radicular hiperálgico, que puede ser secundario a una escoliosis. Y siguiente. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Listo, muchachos, muy amables. Continuamos entonces el grupo número 4, por favor. Buenas noches, el tema que nos correspondió es la medicina tradicional china. Siguiente. En su origen fue como un conjunto de prácticas médicas que datan como aproximadamente del 2698 a.C., que en esa época gobernaba un emperador mítico que era conocido como el emperador amarillo. Las figuras influyentes está Fuji, que era también un emperador mítico, y es el que escribió el I Ching. Es el principio del cambio y la relación entre opuestos. También descubrió los otros trigramas, que es un símbolo donde se origina en el Tai Chi. Es un círculo y donde surge el yin y el yang. Shennong, que fue el descubridor de abundantes plantas medicinales. Huangdi, que escribió como los principios de la medicina tradicional china en el Neijing. Y Li Shizhen, que era herbalista y acupunturista, y escribió un libro que se llamaba Benshao Ganmu, que contiene todas las plantas, animales y minerales y varios objetos que tenían propiedades medicinales. Tiene sus bases en el taoísmo, donde hay equilibrio en la totalidad del organismo, el chi y el flujo y su flujo a través de los 12 meridianos, y el yin y el yang, que son fuerzas opuestas esenciales y también complementarias. Y también se basa en teoría de los 5 elementos, donde se relacionan entre sí de manera circular. Cada elemento tiene un órgano que representa el yin y una víscera que representa el yang. Siguiente. Bueno, la filosofía china y la prevención. Dentro de la filosofía china tenemos 3 que se tratan sobre los cimientos del taoísmo como una ley divina, que según la cual
pues hay unos lazos entre los microcosmos y los macrocosmos. A esto lo conocemos como el yin y el yang, que está constituido pues por los dos lados de las cosas, está haciendo un inicio entre los objetos y los seres humanos. Otra filosofía es la de los 5 movimientos, que es en esta escuela pues se refiere a las 5 etapas de la transformación cíclica que está generada por la alternancia del yin y el yang. Es decir, que estas 5 formas de expresión de la naturaleza están simbólicamente representadas en la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. De esto pues hablaremos más adelante. Siguiente, por favor. Otra de las filosofías es el concepto del holismo, que es la fundamentación filosófica tradicional china por excelencia. Esta pues se va a basar en la noción de que pues todas las facetas de la creación van a formar un todo unificado y se van a regir por las mismas leyes. El holismo lo que va a hacer es expresar la interacción mutua, el control recíproco, la interdependencia, el equilibrio dinámico y la transformación mutua, que pues sería el yin y el yang. En esto se nos va a reflejar 2 aspectos importantes, que es la consideración de los órganos, sistemas y funciones como sistemas orgánicos e interdependientes, y el otro que son los cambios patológicos, diagnósticos y tratamientos que están estrechamente relacionados con el entorno, con los cambios ambientales y los factores naturales. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la filosofía china tenemos otro concepto importante que hace referencia pues, a la conservación y nutrición de la esencia, el ki y el espíritu. Dentro del ki tenemos que es también, el yin, perdón, tiene la esencia que se divide en 2 ideas. Por un lado va a abarcar pues todas las sustancias fundamentales de nuestro cuerpo, que puede ser la sangre, el sudor, la saliva, el semen y todos los grupos de líquidos orgánicos. Y por otro lado se hace la mención del yin del riñón, que proviene de la idea de una teoría entre el cielo anterior y el cielo posterior, donde el cielo anterior pues es la energía ancestral, nuestro material genético, y el cielo posterior es estas sustancias obtenidas después de ser metabolizado en los alimentos o en el aire. Esto pues es lo que se conoce para recargar el yin anterior. Tenemos el ki, que como también lo mencionamos antes, el ki es todo y todo es ki. Estas son todas las manifestaciones de la naturaleza que son expresiones de energía. Las manifestaciones del concepto de ki pues son más utilizadas en la medicina para controlar las funciones de cada órgano, la energía que circula por los meridianos, las diferentes capas de energía, los agentes climáticos externos. Y ya por último tenemos el espíritu, que es el Shen, que es la salud espiritual y emocional, que ocupa toda la parte de nuestras aptitudes y moldea nuestra personalidad, influyendo directamente en nuestra salud física. Pues esto se divide como en 5 almas, en donde cada órgano de la teoría de Sanfeng en la medicina china va a tener una relación con cada órgano. Estas manifestaciones clínicas hacen saber la enfermedad mental o física, un retraso de la comprensión, una falta de la personalidad, una tez pálida, unos ojos sin brillo. Se dice que pues el corazón es el principal órgano de esta regulación, donde también la característica del Shen es que las manifestaciones de equilibrio van a ser las que nos van a demostrar, o sea, lo que se ve físicamente es cómo está emocionalmente. Siguiente, por favor. La medicina tradicional china preventiva se enfoca en 2 principios fundamentales. Primero, dice que la existencia de una enfermedad representa una falla en la atención médica preventiva. En relación a ello, podemos inferir que la medicina tradicional china
su objetivo principal va a ser la prevención. Por ello dice que el médico es superior cuando trata la enfermedad antes de que se produzca. Por otra parte, la salud es una responsabilidad que concierne por igual tanto al médico como al paciente. Es decir, que en la medicina tradicional china, la enfermedad no solamente va a ser inherente al paciente, sino que el médico debe estar en un continuo acompañamiento, pues con el fin de prevenir las enfermedades y las consecuencias de esta. En cuanto Perdón, ya para finalizar, podemos decir que en cuanto a la prevención, en la medicina tradicional china se enfatizan los siguientes aspectos, como por ejemplo, para ellos es importante el saneamiento básico, también es importante la higiene alimentaria. Cuando hablamos de higiene, nos referimos a que ellos recomiendan el consumo de alimentos que sean orgánicos. Por otra parte, fomentan las conductas positivas, que al referirnos a las conductas positivas es, por ejemplo, que ellos dicen que tanto los sentimientos como las emociones y los comportamientos influyen en la aparición de enfermedades. Y por último, la adopción de estilos de vida saludables. En la adopción de estilos de vida saludable, por ejemplo, recomiendan evitar el sedentarismo, realizar ejercicio y, como lo dije anteriormente, consumir alimentos que sean saludables. Siguiente. Bueno, el auge y la popularización de su uso en la prevención. Bueno, entonces tenemos que la prevención de enfermedades en China es fundamental para el servicio de salud pública, pues a pesar de que ese país tenga un asentado de población del 25%, solo gasta 1.2% del dinero disponible en salud. Bueno, tenemos que ante la carga mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles, la medicina tradicional china puede representar una alternativa en su prevención y control, teniendo en cuenta que estas son principalmente eh, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y neumonías. Todas estas causaron más del 68% de las muertes en el mundo en el año 2012. Y esto a su vez representa un aumento del 60% en lo que se puede comparar con lo que se registró en el año 2000. Todas estas cifras dan cuenta de la gran necesidad de fortalecer los sistemas de salud mundiales con la oferta de servicios, y no solamente tiene que ver con la medicina tradicional china específicamente, sino con la medicina tradicional en general de todas las partes del mundo. Un ejemplo lo tenemos en Colombia, que pues aquí se ve que la oferta es limitada. Incluso tenemos que para el año 2010, solo el 5.8% de los prestadores de servicios de salud en el país ofrecían la medicina tradicional en consulta externa, y de esa cifra, solamente el 2% era ofrecido por entidades de orden público. Tenemos que el tratamiento preventivo es fundamental para la medicina tradicional china y se basa en nutrir la vida y la edificación de la salud, ya que al tratar de eliminar los riesgos de la enfermedad, prioriza la prevención y disminuye costos e impactos de la enfermedad cuando ésta aparece. En relación con esto que acabo de mencionar, se observa que en países como Estados Unidos, cada día se incluye de manera más acentuada la utilización de terapias complementarias que tengan que ver con la medicina tradicional china. Y esto genera un impacto positivo en la disminución de consultas, efectos secundarios y costos por tratamiento. Y uno de los ejemplos más destacados del uso de la medicina tradicional china y que ha tenido auge durante los últimos años es el reloj biológico que se muestra ahí en la imagen. Y aquí en este reloj se muestra la actividad de órganos internos, y que está bien definida por la circulación de la energía vital, y esta pasa a través de 12 meridianos durante 24 horas del día, y además incluye los 5 elementos fundamentales para la doctrina de la medicina tradicional china. Siguiente. Buenas noches.
Bueno, desde la medicina tradicional china existen distintos y milenarios métodos de conservación de la salud cuya base pues es la prevención de la enfermedad. Se hablan de nociones tales como reposar para alcanzar la tranquilidad psíquica, o sea, nutrir al espíritu, y moverse para conservar la figura o la forma física. Estos son considerados principios tan antiguos como la misma ciencia y se resumen básicamente en dos expresiones. Al conservar la tranquilidad psíquica, la forma será conservada y al cuidar la forma, el espíritu será protegido. Estos también son fundamentos de técnicas como el Qigong o también llamada Qigong, que se refiere a una diversidad de técnicas que comprenden la mente para alcanzar la concentración, la respiración y el ejercicio físico, que consta de suaves movimientos corporales con objetivos orientados al mantenimiento de la salud. Esta técnica se está incluso implementando en programas de riesgo cardiovascular para adultos mayores en Europa y América, con resultados positivos hasta el momento. Ahora, hablando un poco de los patrones alimenticios, la medicina tradicional china se aleja un poco de la perspectiva del mundo occidental. Basados en el fundamento del yin y el yang, los alimentos se considera que tienen propiedades frías, calientes o neutras. Se consideran neutros los alimentos como el arroz integral, el trigo, el frijol, la calabaza, los frutos secos, el repollo, las algas marinas, entre otros. Los alimentos yin, que son los de la parte izquierda de la figura, tienden a enfriar el calor del cuerpo y a reducir la tensión, o sea, se usan básicamente para tratar el exceso de calor, como las frutas, las verduras, las algas, los zumos, las infusiones, el café y los chocolates. Por otra parte, los alimentos yang tienden a calentar el cuerpo y a crear tensión, o sea, se usan para tratar el exceso de frío, como las carnes, los huevos, la leche, los quesos, los peces, la sal, las almejas, entre otros. Siguiente, porfa. Bueno, ahora vamos a ver qué papel es el que juega la ciencia en el fortalecimiento de la evidencia en las terapéuticas de la medicina tradicional china. Pues la medicina tradicional china viene, ya como lo han dicho, de hace unos 4.000 años y por tanto esa carga histórica que la soporta hace que sus terapéuticas tengan sentido en el contexto de la medicina china. Y por tal motivo es que, vista desde Occidente, es tan compleja de estudiarse y de aceptarse. Pero aún así, en la literatura científica se observa un auge de estudios que muestran la eficacia de las terapéuticas tradicionales chinas, como acupuntura, moxibustión, tuina, fitoterapia china, entre otros, en la prevención de distintas enfermedades. Sin embargo, el camino que ha recorrido en su desarrollo es muy diferente de la medicina moderna, porque la medicina tradicional china, tras que es difícil de entender, no utiliza medios científicos modernos para explicar claramente su esencia. Si bien el método ha proporcionado las bases para la investigación médica, el método científico es el que ha proporcionado las bases para la investigación médica convencional. En la medicina tradicional china su aplicación es muy compleja, solo con entender que la salud es un estado de armonía en dos direcciones y se puede notar que para ellos lo que mantiene a una persona sana va mucho más allá de lo físico y entonces hace necesario que se ajusten modelos de investigación más acorde con el paradigma holístico. Entonces, a este punto, los que practican esta ciencia coinciden en afirmar que la investigación en medicina tradicional china debe darse también con la mentalidad y metodología tradicional china plenamente, pues deben brindar parámetros de variación según el ambiente y la constitución individual. Pues en simples palabras, como que descartan el método científico típico. Pero unos médicos sí han sabido implementar ambas medicinas, tanto la moderna como la tradicional china, por ejemplo, en temas de radiología, que para ellos se hace imprescindible en algunos casos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la medicina tradicional china, ya como mis compañeros lo dijeron,
se basaban en la armonía y de esto se derivan diferentes prácticas que veremos ahora. Siguiente, por favor. Bueno, la fitoterapia. En la fitoterapia tenemos que se basa en el uso de plantas y se hace de manera medicinal. Entonces es para el tratamiento de ciertos trastornos fisiológicos y el tratamiento de algunos estados patológicos. Esta se rige con diversas pautas. Entonces, la encontramos en el libro que se llama Compendio de Materia Médica y este es el tratado de medicina por el que se regía China. Este fue escrito por Li Chenzhen y en él encontraremos pues diferentes conceptos claves de la fitoterapia. En los más importantes es que debemos tener en cuenta el yin y el yang, los 5 elementos y el diagnóstico previo que los explicaré más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la fitoterapia en el yin y el yang hace referencia al equilibrio, ¿no? Entonces, en el occidente usualmente se utilizaba el yin y el yang y se asociaba representando dos extremos. Entonces, estaba el bien y el mal, el frío y el calor, la mujer y el varón o el interior y el exterior. Si aplicamos esto a la medicina, tenemos que el yin y el yang están vinculados a diferentes partes u órganos del cuerpo. Y se dice que cuando esto se rompe, se debe a que se rompió el equilibrio y es cuando ocurren las enfermedades y asimismo al asociar esto lo asociaríamos con el frío y el calor. Entonces, como se había dicho anteriormente, según el taoísmo, las hierbas son las que poseen estas propiedades. Entonces, las que tienen propiedades calientes pueden usarse para tratarse un síndrome frío y pues viceversa. De este modo se retorna el equilibrio. Siguiente, por favor. En cuanto a la fitoterapia de los 5 elementos, tenemos que la teoría de los 5 elementos que describe el cuerpo humano y las hierbas con cualidades. Entonces, estas cualidades serían cada elemento. Uno es la madera, el otro es el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y pues a cada elemento se le asigna un órgano o un grupo de órganos según la dolencia. Y este se le aplican plantas de acuerdo a este elemento y en un orden preciso. Entonces, lo que nos quiere decir como esta práctica es que todos los órganos del cuerpo están conectados y se tratan de un equilibrio según dos círculos. Entonces son el círculo generador, que tiene de manera alineada los elementos madera, fuego, tierra, metal, agua y madera de nuevo. Y el otro círculo es el de superación, que tiene madera, tierra, agua, fuego, metal y madera. En ese orden se dice que se retorna el equilibrio al cuerpo y al espíritu y se sana la dolencia. Siguiente. En cuanto a la moxibustión, esta práctica lo que consiste es aplicar calor estimulando una serie de puntos en el cuerpo. Usualmente estos suelen coincidir con los puntos de la acupuntura y se hace con el fin de sanar trastornos o enfermedades y conseguir el equilibrio de las funciones fisiológicas. Esto pues se hace por medio de la raíz de la planta Artemisa y es la que es llamada moxa. Siguiente. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, vale, bueno. Vamos a hablar primero de la dietoterapia, aparte de los otros tratamientos de la medicina tradicional china que nos mencionó Mafe anteriormente. Y voy a empezar hablando con la teoría que implementan los chinos del triple calentador o el Sanjiao. Entonces, la medicina tradicional china lo ven como si tuviéramos 3 huecos en el cuerpo. Vamos a tener un calentador superior que va a hacer todo lo que viene siendo toda la parte del tórax y va a comprender pulmones, corazón y se va a encargar de la energía respiratoria. Un calentador medio que va a hacer la parte del abdomen, donde va a comprender órganos como el vaso, el estómago y la energía nutritiva que estos van a extraer. Y el calentador inferior que comprende lo que es el riñón, la vejiga y la energía esencial, que viene siendo una energía extraída
viene siendo heredada por nuestros ancestros y es la encargada como de suministrar toda la energía de toda la vida de la persona. Entonces ellos los comparan, por ejemplo, con una olla en un fogón prendido botando vapor, siendo el fogón el calentador inferior, la olla con las verduras o el agua hirviendo, el calentador medio, y el calentador superior va a ser el vapor que se va a emanar por la cocción de la olla. Entonces, esto viene siendo todo como de equilibrio como tal, porque la olla, porque si el fuego está muy bajo, por ejemplo, en el caso de esta olla, y la olla está vacía, pues va a salir humo como tal. Si la olla está muy llena y el fuego es muy débil, la sopa no va a hervir. Entonces, lo que quiere decir esto es que ellos tienen que trabajar en conjunto con el objetivo de la protección del organismo frente a energías perversas. Entonces, la dietoterapia como tal se va a basar más que todo en ejercer sus efectos en el calentador medio, y es así como el organismo obtiene energía de igual forma del aire mediante la función respiratoria, que va a estar gobernada por el calentador superior. El estado del calentador inferior como tal va a depender más que todo de un buen estilo de vida y buenos hábitos higiénicos. Y bueno, ya pasando a la clasificación de los alimentos como tal, ellos van a clasificarlos según el yin y el yang, y según lo que vienen siendo los sabores y los elementos. Entonces, comprendiendo lo del yin y el yang, como ya lo hemos dicho anteriormente, cada alimento va a tener una temperatura. Y esto no se va a deber como que a la temperatura que nosotros conocemos como tal, sino que, por ejemplo, lo frío va a significar, se va a relacionar más que todo con el yin, y lo caliente se va a identificar más que todo con el yang. Entonces, aquellas personas que tienen deficiencia de yin tienen que consumir lo que vienen siendo frutas, vegetales, neutros y frescos, ensaladas y alimentos sin cocinar, y tratar de evadir los alimentos yang, que pueden ser el azúcar, la sal, el café, picantes o en general comidas calientes. Y si hay deficiencia de yang, pues realizar lo contrario. La persona tiene que tomar más sopas calientes y comida cocida y evitar los alimentos que sean fríos y crudos o los alimentos yin. ¿Puedes pasar la parte? Ahora, hablando de la clasificación de los alimentos, pues como ya dije, se van a clasificar según sus sabores y según el elemento. Entonces, cada sabor guarda correspondencia con uno de los 5 elementos y con un órgano del cuerpo que también se va a encontrar asociado de igual forma a ese elemento. Entonces, tenemos en este caso, por ejemplo, el riñón y la vejiga se van a asociar con el sabor salado y van a ser un alimento frío. Entonces, en el pulmón, que se va a identificar con el picante, y se va a asociar con el metal, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que una dosis moderada de un determinado sabor va a producir un efecto tonificante, un efecto positivo en el cuerpo, pero si se suministra de una forma excesiva, pues va a ser perjudicial para la persona. Siguiente, por fin. Bueno, ahora vamos a hablar del Qigong, que esto me pareció súper interesante porque ellos se basan en que las enfermedades van a surgir cuando hay un desequilibrio en el flujo chi. Y el flujo chi viene siendo como la energía vital de todo el cuerpo, esa que nos mantiene balanceados como tal. Con esta teoría, entonces, se dice que el Qigong es el entrenamiento de la energía que va a restablecer el flujo de chi cuando éste se ve alterado por cualquier patología. En cuanto a la medicina que ellos aplican, pues tienen este dicho que dice que es muy tarde ponerse a cavar un pozo para extraer agua cuando la casa se está quemando, aludiendo así entonces que su medicina, en este caso el Qigong, va a tratarse más que todo de ser preventiva a ser curativa como tal, que es algo bastante diferente con respecto a cómo lo ven algunos países de Occidente, que se encargan más que todo de curar la enfermedad y de no saber qué la está provocando. Entonces, para los médicos chinos, el cuerpo es una unidad formada por partes conectadas entre sí mediante muchas relaciones complejas que hacen que las condiciones anómalas del cuerpo, del organismo, produzcan alteraciones en el otro. No ven los órganos como cosas por separado, sino que lo ven todo en conjunto. Entonces, el Qigong busca regular en forma general el cuerpo sin centrar su intervención en un órgano en especial. Ellos
los médicos más que todo cuando mandan estos ejercicios los mandan para restablecer la energía y el equilibrio de todo el cuerpo y no centrarse en un solo órgano como tal. Efectos en el cuerpo físico, pues mediante estos ejercicios lo que va a pasar es que va a haber una eliminación de tensiones para que haya libre circulación de la sangre y pueda darse la libre circulación vital. Estos ejercicios van a encargarse de fortalecer la estructura musculoesquelética y van a estimular los órganos internos por medio de los ejercicios que se puedan realizar. Dentro de los efectos del cuerpo energético, pues ellos dividen el cuerpo en lo que se conocen como meridianos y la enfermedad va a aparecer cuando hay alteración del flujo de energía de alguno de estos meridianos. Entonces, por medio de la acupuntura, de la que voy a hablar un poquito más adelante, se va a también ayudar a restablecer o a descomprimir estos meridianos que se encuentren afectados. Y también va a darse estos efectos por medio de la regulación respiratoria, mental y muscular. Entonces, en la segunda imagen que tenemos a mano derecha en la parte de arriba, es uno de los ejercicios que más se utilizan para tratar problemas lumbares de tipo ciático y afecciones renales. Y la imagen que tenemos en la parte de abajo son movimientos que entre más se estira la persona, va a haber más entrenamiento de las estructuras musculoesqueléticas, de los órganos internos y del cuerpo energético como tal. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, esta imagen que vemos aquí es como a grosso modo de lo que ellos hablan de los meridianos como tal. Pásala, por favor, otra vez. Y a partir de esa imagen de los meridianos, pues vamos a tener lo que vienen siendo los puntos de acupuntura. Esto es un proceso terapéutico que se ha desarrollado hace más de 3.000 años y del que van a hablar en otra exposición si no estoy mal, y consta a grosso modo de la inserción de agujas en puntos de la piel conocidos como puntos de acupuntura por donde van a pasar dichos meridianos. Estos puntos, como ya dije, se encuentran situados por donde fluye el chi y la acupuntura lo que busca es restablecer el flujo energético aportando donde exista algún déficit, drenando alguna congestión, abriendo o liberando obstrucciones, liberando estancamiento y dentro de otras muchas más funciones que pueda tener esta actividad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la perspectiva occidental hay que tener en cuenta que principalmente, como ya se venía hablando, la medicina tradicional china es sumamente compleja y viene elaborada por muchos siglos de experiencia y consideran principalmente al ser humano como un ser integral, además de tomar en cuenta aspectos como la biología, a nivel psicosocial y cultural toman en cuenta también la espiritualidad. Y también hay que tener en cuenta el concepto de QI del Tao que ya lo habían explicado anteriormente. Desde los comienzos, también la psicología contempló la mente como un sistema y por lo tanto la noción de energía formó parte de los conceptos fundamentales de esta ciencia, en donde la cantidad de energía que se le da a una neurona se iba a ver reflejado en lo que viene siendo el comportamiento, la conductancia y la percepción. De cualquier manera, muchas de las corrientes psicológicas consideraban que hacia donde va el ki va también la mente. Y otro aspecto importante vienen siendo las emociones, en el que tomaban en cuenta las emociones básicas que son alegría, ira, preocupación, tristeza, pensamiento y miedo. Y como tenían relación con las emociones primarias occidentales, alegría, miedo, tristeza, sorpresa, ira y asco, encontraron como algunos hallazgos científicos que relacionaban ciertos patrones emocionales y afectivos del ser humano que no solamente iban a afectar a la conducta, sino también como tal al cuerpo orgánico sobre el funcionamiento normal. Entonces, como que establecían que, por ejemplo, un psicólogo clínico tenía que tener en cuenta muchos aspectos de la enfermedad y la sintomatología para comprender cómo la emoción y la creencia podía afectar lo que viene siendo al paciente de manera integral. Siguiente. Bien, hablando pues un poco más del análisis de la perspectiva occidental, pues lo separé por algunos incisos. Entonces, primero tenemos que se le daba la misma importancia a la entrevista, a la observación, a la historia. Y se hace mención a esto, puesto que esta es una de las similitudes que se pueden encontrar con la medicina tradicional china y la occidental. Las dos culturas le dan la misma importancia a estos tres elementos en lo que se refiere pues a una herramienta de diagnóstico. Y esto es muy importante, pues gracias a esto el médico tradicional y el psicólogo clínico
van a tener la capacidad de establecer cierta relación e incluso llegar a ganarse la confianza del paciente, y esto lo que pues traerá consigo es que el paciente vaya a seguir su tratamiento de manera adecuada. Con respecto a los puntos de dragón, es necesario dejar en claro que para la medicina tradicional china, el tratamiento lo consideran como una muleta o, por así decirlo, lo usan como un pretexto para conseguir su verdadero objetivo. Entonces, el objetivo principal de la medicina tradicional china tiene mucho que ver con los estilos de vida saludables, y esto le permitirá a la persona mantener un estado de salud benéfico, tanto mental, físico y emocional, que incluso pues me parece bastante curioso que esto se asemeja bastante a las visiones humanista y cognitivo-conductual, donde se enfoca principalmente en la implementación de prácticas y estrategias con el fin de llevar un estilo de vida saludable. Y pues como lo mencionaba anteriormente, y sobre todo de liberar cierta energía acumulada mediante ya sea el movimiento o la expresión artística, esto pues es a lo que generalmente en la medicina tradicional china se le denominan puntos de dragón. En lo que se refiere al locus de control externo, pues tiene que ver mucho con lo que se mencionaba en cuanto al tratamiento, que es esta muleta o pretexto que se usa mucho en la medicina tradicional china. Pues primero es importante conocer que el locus de control externo es la percepción que tiene una persona sobre los eventos. En este caso, esa persona cree que todo lo que le sucede o todo lo que le ocurre como es resultado de un azar o del destino, de la suerte, del poder o decisiones de otros. Entonces, teniendo un poco más en claro a lo que se refiere el locus de control externo, es algo a tener en cuenta porque pues si el paciente o la persona tiene este modo de percibir los eventos, es muy probable que éste desarrolle cierta dependencia al tratamiento y por lo tanto lo único que se conseguirá es disminuir los efectos del tratamiento. En cuanto a la estandarización de la práctica, se menciona esto puesto que ambos paradigmas apuntan a una clasificación y diagnóstico sistematizado de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se utilizan protocolos muy parecidos. Ambos cuentan con estrategias de evaluación, con estándares y recopilación de información como la entrevista, la observación, la palpación y la olfacción observable. Esto puede ser uno de los aspectos donde hay una mayor relación entre estos, y aunque cada corriente cuenta con procedimientos diferentes, ambos se apoyan en el manual del diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y tenemos la relación de la medicina tradicional china con las neurociencias. Se habla de una relación pues, de la medicina tradicional china con las neurociencias, puesto que se ha determinado que algunas técnicas son muy eficaces e incluso apoyan terapias para formar tratamientos combinados, de las cuales pues les hablaré un poco más adelante. Como ejemplo de estas técnicas, pues se menciona la acupuntura, que si no estoy mal la mencionaron anteriormente. Se observó que pues con la acupuntura se detonaban mecanismos de liberación de endorfinas y neurotransmisores específicos, como lo son la serotonina y algunos opiáceos naturales, además de estimular química y eléctricamente algunas partes del cerebro. Y finalmente, pues tenemos el tratamiento combinado, que como lo mencionaba anteriormente, la acupuntura es una técnica que combinada con la terapia cognitivo-conductual va a tener muchos mejores resultados en casos de depresión. Y esto se ha comprobado pues, científicamente con algunas probabilidades, como lo son que en este caso cuando la terapia es combinada va a haber una efectividad de un 91.7% en contra de un 68.7% que va a ser en grupos donde la terapia no se realizó de manera combinada. En integración, el porcentaje a escala mundial de personas que acuden a este tipo de tratamiento de la medicina tradicional china es alta. Los motivos principales por los que el individuo se acercan es como por la necesidad de aliviar síntomas físicos, el deseo de tener un acercamiento holístico como a su propia salud, mejorar su calidad de vida, obtener información de cuidados y autoayuda, y por accesibilidad de costos. Y ante los efectos comprobados de la terapéutica de la medicina tradicional china sobre síntomas y trastornos específicos, son como la ansiedad, la depresión, el estrés y el dolor crónico, sería como útil contemplar la implementación de ese sistema en el tratamiento conjunto del trastorno, digamos por estrés, por trastornos alimenticios, casos de abuso, histeria, trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos. Y también fomenta la práctica día a día de desarrollar en el paciente la habilidad de hacer introspección. Entonces, como al combinar la implementación, es necesaria una comunicación entre especialistas y permitiría conocer los avances y retrocesos en el tratamiento, y así también como las barreras que dificultan la mejoría, y volvería el tratamiento mucho más eficiente y completo.
ya que trabajan también las emociones, las creencias, traumas y varios aspectos psicológicos. Y como está ligada muy a la cultura en la que se desarrolló, implica un conocimiento profundo para su comprensión. Y ya desde la visión occidental de prevención, pueden acercarse a su implementación como complemento de métodos existentes, pero requeriría una mayor experiencia y años de preparación en esta área. Siguiente. Gracias. Bueno, muchachos, gracias. Seguimos sobre el grupo número 3. ¿Me confirman si se oye y si pueden ver? Sí se puede ver y te escuchas. Se puede escuchar. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la homeopatía. Siguiente. Primero vamos a definir este término. Entonces, ¿qué es la homeopatía? Este es un método terapéutico descubierto a finales del siglo XVIII, fundamentado en leyes de la naturaleza, es decir, que no fueron creadas, solo descubiertas, conocidas y aplicadas. Su nombre deriva de dos palabras griegas, homeo, que significa igual o semejante, y patos, que significa sentimiento o enfermedad. Por lo tanto, uno de sus principios fundamentales es el principio de semejanza, del que más adelante se hablará. Siguiente. Este método es de base científica y busca la curación de los enfermos a través de determinadas sustancias de origen natural, como extractos vegetales, minerales y una que otra cosa animal, que en personas sanas producirían los mismos síntomas de la enfermedad que se quiere tratar. A pesar de la falta de estudios o evidencia confiable de la homeopatía, esta comúnmente es utilizada para tratar diversas enfermedades como pues, pueden ser los resfriados, migrañas, dolor de garganta, artritis, entre otras muchas. Siguiente. Y su fundamento va en tres principios. El principio de semejanza, la individualización y la dosis infinitesimal. Es por estos tres fundamentos que la homeopatía es una medicina que respeta la sabiduría del cuerpo, sirve de remedios que estimulan los propios sistemas inmunitarios e individualiza estos remedios según la totalidad de los síntomas generales y locales del enfermo. También considera los síntomas como defensas de las que sirve el organismo y no como la manifestación de la enfermedad. Frecuentemente otras personas consideran que los síntomas que presenta una persona son como tal la enfermedad y que al eliminar todos estos síntomas se elimina la enfermedad, es decir, se cura. Sin embargo, la homeopatía no piensa así. La homeopatía considera que los síntomas son una señal o un aviso de la enfermedad real que ya existía antes de que se manifestaran todos estos síntomas y a la vez considera estos síntomas como mecanismos defensivos que pone a marcha el propio organismo para combatir su enfermedad. Siguiente. Muy bien, entonces pasamos a la parte de historia. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta es que con respecto a la parte de la medicina homeopática, ya las culturas hindúes y la cultura china ya lo venían manejando desde hace ya 1000 años en este tema. Sin embargo, pues ella va tomando forma y va tomando estructura por medio de Hipócrates, cuando él estaba pues estructurando la ley de la semejanza. Hipócrates decía que la enfermedad es producida por los semejantes y por esos mismos semejantes que la producen, el paciente regresa de la enfermedad a la salud. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que si una sustancia es capaz de desordenar un organismo que esté sano, provocando cierta sintomatología, cierto cuadro, significa que si cogemos esa misma sustancia y se la damos a un paciente con dosis más pequeñas, pues provocará la misma sintomatología, pero no con la idea de enfermar al paciente, sino con la idea de más bien provocar de que se desencadenen unas reacciones que puedan servir como de manera regulatoria o de manera de arreglo. ¿Para qué? Pues para que el mismo organismo solucione el mismo problema, es decir, atacar fuego con fuego.
Con respecto a Paracelso, él nos pide que volvemos a tomar ese concepto de naturaleza, ese concepto de physis, debido a que para él la enfermedad precisamente tiene un origen de naturaleza y por lo tanto, pues también la solución viene de la naturaleza. De igual forma, si a nosotros nos preguntan de dónde viene la medicina homeopática, nosotros siempre vamos a responder que viene de finales del siglo XVIII en Europa, gracias al trabajo de Samuel C. Hahnemann, un doctor alemán quien durante el siglo XVIII pues estaba traduciendo la obra de William Collins conocida como la materia médica. Pero cuando Samuel estaba traduciendo esto se dio cuenta de una cosa, y es que había una contradicción con respecto a la función de la corteza de quina o la quinina. Hahnemann entendía que la quina pues, puede solucionar, o bueno, da síntomas parecidos al de la malaria. Por lo tanto, él siguiendo la lógica de Hipócrates, él decía, si la quina o la quinina funciona o da los mismos síntomas del paludismo, por lo tanto, pues debe servir también para poder tratar esta enfermedad. Y pues curiosamente, pues esto se sigue utilizando hasta el día de hoy como tratamiento junto con otros fármacos. Tomar en cuenta que a pesar de que la homeopatía es algo que ha sido bastante polémico, la homeopatía tiene bastante importancia en Alemania, Francia y Bélgica. Bueno, la homeopatía va a tener varios principios en los cuales se va a regir y estos principios le van a otorgar el fundamento a lo que es su práctica. Empezando por el principio base, que es el principio de semejanza o similitud. Del latín, similia similibus curentur, que quiere decir lo similar cúrese con lo similar, aunque hay otra variación que es como lo mismo se cura con lo mismo. Como nos venía mencionando nuestro compañero, este es un principio que viene propuesto desde el siglo V a.C. por Hipócrates. Bueno, ¿qué nos quiere decir este principio? Nos dice que cualquier sustancia que pueda generar una enfermedad o síntomas en una persona sana, esa misma sustancia en dosis mínimas podría curar a otra persona enferma con síntomas similares a los que se produjeron en el individuo sano, y esto en teoría podría curar a la persona. Esto lo podemos ver ilustrado en la imagen, donde se ve que una persona sana se le administra la sustancia a estudiar en dosis tóxicas y la persona terminaría enfermando con unos síntomas característicos. Abajo podemos ver a la persona enferma con unos síntomas similares al anterior, que se le aplica la misma dosis, pero en dosis diluidas o dosis infinitesimales, y en teoría la persona se curaría. Un ejemplo para que quede muchísimo más claro es cuando una persona corta cebolla roja, se le pueden irritar los ojos y le puede gotear la nariz. Lo mismo ocurriría con una persona que tendría alergia al polen, tendría unos síntomas similares. En ese orden de ideas, a esta persona que tiene una alergia con el polen se le podría tratar con un medicamento homeopático que se base en una sustancia activa de la cebolla roja. Otro principio es la individualización. En la homeopatía se nos deja claro de que se estudian enfermos y no las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, cada enfermo va a ser atendido y valorado de forma individual, porque cada persona, a pesar de tener la misma enfermedad, va a presentar síntomas diferentes. Es decir, que si hay dos pacientes con hepatitis, a pesar de que tienen la misma patología, van a tener unos síntomas característicos, y esto a base de qué cambian. ¿Por qué? Bajo unos factores que serían los antecedentes familiares, los hábitos, las costumbres, e incluso también se tienen en cuenta la educación que ha recibido cada persona. Siguiente. Otro principio bastante importante es que en la homeopatía se habla de dosificaciones infinitesimales. Estas dosis, o más bien microdosis, es la sustancia activa que ha pasado por varios procesos de diluciones. Esta dosis es la dosis mínima, pero también es la dosis apropiada, ya que es la suficiente como para poder estimular el sistema inmune y poder generar los efectos de la curación. Otro principio es el natura morborum medicatrix, que traducido textualmente es la naturaleza cura las enfermedades. Con esto nos deja claro que la naturaleza tiene todo lo que necesitamos para poder curarnos. Por ese motivo, los medicamentos homeopáticos son productos naturales. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar de las diferentes escuelas homeopáticas. Pues existen diferentes escuelas médicas que van a dar lugar a diversos modos de prescripción, que van a ser fundamentales tres.
que son las unicistas, las pluralistas y las complejistas. Bueno, tenemos que las unicistas, estos médicos se van a inspirar en el doctor James Tyler Kemp. El unicismo o el kentismo va a utilizar el principio de remedio único, que dicho remedio va a ser único o similium y debe corresponder a la parte principal de los síntomas observados en el enfermo. Este remedio único va a tratar el terreno del enfermo y se va a prescribir una sola vez y no se va a volver a renovar hasta que no cese su efecto. Tenemos la pluralista, que en los médicos de esta van a prescribir varios remedios en tomas separadas a lo largo del día. Y de esta forma el conjunto de remedios va a abarcar el conjunto de síntomas del enfermo. El similium se va a sustituir por varios similes y los remedios los van a ir variando en función de la evolución que haya de los síntomas. Y al mismo tiempo también se van a prescribir el o los medicamentos de fondo, que son los de remedio único. Y tenemos los complejistas, que estos médicos utilizan las fórmulas compuestas en las que todos los remedios indicados van a ser complementarios. Esto nos dice que la prescripción normalmente la suelen hacer sobre todo en gotas y a bajas diluciones. Separadamente van a recetar el remedio de fondo en media o en alta dilución. También tenemos que en Italia y Francia van a convivir los pluralistas y los complejistas, siendo estos los complejistas en mayoría en Alemania y en Rusia. También que en América, en países como Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, van a convivir dos tendencias divergentes, que van a ser las unicistas y las complejistas, mientras que en Gran Bretaña y en la India se va a practicar el unicismo riguroso. Y también que en Suiza y España van a convivir las tres tendencias. Bueno, hablando de los medicamentos, en base a todo lo que hemos dicho, se dice que esos medicamentos son los que son elaborados con productos naturales, bien sea de origen animal, vegetal, mineral, y en algunos casos, pero esto es muy escasamente, de productos químicos. ¿Qué pasa por estos medicamentos? Y es que ellos van a tener varias diluciones en aguas y alcoholes para sacar la pureza de los ingredientes y así contrarrestar los efectos de la enfermedad. ¿Cuál es la base de estos medicamentos? Un ejemplo de esto puede ser como la belladona, algunas plantas venenosas, el veneno de algunas serpientes, etc. Entonces lo que se dice es que por lo menos, viéndolo en la imagen, se coloca, pues, en este caso, el principio activo que podría ser la belladona o el mismo veneno de serpiente, y se le va a hacer muchas diluciones a y después se le hace también la dinamización, que ya voy a hablar de eso, para que salga el compuesto puro, como ellos lo dirían, y esto es lo que va a contrarrestar la enfermedad neta. Entonces, si hablamos de los procesos, vamos a aclarar los procesos que vendrían siendo dos. La dilución, que es la desconcentración progresiva de la sustancia, es decir, que es la disolución en agua en alcohol. Y la dinamización, que es la que consiste en desconcentrar y agitar fuertemente la disolución. En ejemplo, aquí vamos a hablar por lo menos de la gota del macerado del agua, que esto pues se sacude varias veces y se dice que a medida que se va haciendo más diluciones y más sacudidas, pues tiene mayor efecto. Ahora, si hablamos como tal de cuál sería como tal su posología, ¿puedes pasar la diapo, por favor? ¿Puedes pasar la diapositiva, por fin? Gracias. Hablando de su posología, vamos a tener en cuenta dos características fundamentales en la base de homeopatía, que vendría siendo la elección del medicamento y la frecuencia de la administración. Pero en base de esto debemos trabajar sobre la sintomatología específica del paciente, la historia clínica, que como lo había mi compañera anteriormente, acá influye pues también lo que vendría su historia familiar, su modo de vivir, entre otras. Y acá empezamos con las dosis, que vendrían siendo unas dosis locales, unas dosis generales, y depende mucho de su comportamiento, bien sea un caso agudo o un caso crónico. Los síntomas locales se van a tratar en diluciones de más o menos de 4 a 5 centesimales hamillianas, y la sintomatología de comportamiento, bien sea agudos o crónicos, se utilizan en concentraciones mucho más altas, que vendrían siendo de 60 a 200 centemisales. Estamos hablando de estas medidas ya que son las más utilizadas, y pues cabe destacar que entre más purificado o más procedimiento haya en la concentración de la dosis, mejor va a ser para el paciente.
Gracias. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a la eficacia y a la evidencia existentes, es importante resaltar que muchas veces la medicina convencional se mantiene escéptica ante la verdadera eficacia de la homeopatía. Incluso hay muchos críticos que van a justificar que el éxito de esta se puede deber a un efecto placebo, conociendo al efecto placebo como aquella modificación o desaparición de síntomas que se genera en un organismo como resultado de un estímulo psicológico producido por la ingestión de cierta sustancia, sea esta inerte o carente de propiedades curativas en sí misma. Sin embargo, existen múltiples evidencias que manifiestan que el efecto placebo no es aquella única explicación para la acción del medicamento homeopático, ya que pues se ha demostrado ser eficaz en niños y en animales, y pues es poco probable que los animales resulten siendo curados por una simple sugestión psicológica. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a la investigación en homeopatía, se puede destacar un trabajo clínico que fue publicado en 1991 por el British Medical Journal, conocido como Ensayos Clínicos en Homeopatía. Este consistía en una recopilación de 107 ensayos, y pues estos se pudo concluir en 81 ensayos que la homeopatía era eficaz. En 24 ensayos se demostró que esta no era eficaz, y los 2 ensayos restantes pues no llegaron a ninguna conclusión acerca de la homeopatía. La Organización Mundial de la Salud también se manifestó pues mencionando que esta organización apoya el desarrollo de estas prácticas siempre y cuando se realicen de manera segura, eficaz y pues siempre en pro del beneficio de las personas. Y también mencionó de que hay muchos países actualmente que que implementan como tal la homeopatía, y que estas pues lo implementan de forma eficaz y de forma popular. Además, otros estudios han podido evidenciar una actividad biológica de las microdosis, el principio de similitud que mencionaban mis compañeros anteriormente, que lo similar cura lo similar, y la efectividad terapéutica. Sin embargo, aún no se ha logrado como tal aclarar el mecanismo específico de acción de los medicamentos homeopáticos. Siguiente, por favor. Los riesgos de los homeopáticos. Entonces, algunos pacientes pueden llegar a tener como una sensación de como desmetría temporal, y esto es porque el cuerpo empieza a estimular, puede llegar a estimular algunos síntomas por un breve tiempo. El peligro más o el riesgo más importante del empleo de esta y otras medicinas alternativas y pseudociencias es que se pueda retrasar el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad grave para la que puede haber una terapéutica eficaz, o que una persona por decisión propia o por influencia abandone su tratamiento farmacológico útil para un problema importante de salud. Además de que puede generar un gasto económico y elevado e innecesario para los pacientes. Los tratamientos homeopáticos también pueden empeorar la condición presente y pueden causar síntomas como algunos efectos secundarios, síntomas como hiponatremia, náuseas, vómitos, dermatitis, convulsión, etc. Y esto por reacciones alérgicas o debido a la toma de sustancias tóxicas o contaminantes que a veces llevan estos productos. Utilizar estos medicamentos mientras una persona está dentro de un tratamiento farmacológico aceptado, por así decirlo, puede causar una confusión en el tratamiento y dificultar el proceso de curación. El tratamiento homeopático también puede causar síntomas de recaída. Para evitar esto, las personas deben como evitar el consumo, suspender el medicamento para una vez sientan esta sensación de alivio. Algunos de estos productos también presentan problemas con el empaquetado y etiquetado. Algunos pueden decir, por ejemplo, medicamento para tratamiento de trastornos gastrointestinales. Y como podemos saber, eso sería un término demasiado vago en el que entrarían demasiadas enfermedades, y así la persona no sabe, tomaría algo que no sería para esa enfermedad específica. Entonces, en realidad podría
está tomando algo que en realidad no le va a servir para nada y que podría llegar a causarle efectos secundarios y una agravación como de su estado. Algunos de estos medicamentos también contienen plantas o vitaminas que no están incluidos en los referentes homopáticos y que se venden como productos homopáticos, pero pueden llegar a poner en riesgo la salud del paciente. Y finalmente, no hay ninguna ley de la FDA para llevar a cabo como pruebas y exámenes de estos remedios, y que las personas en realidad podrían no saber si están tomando algo que en realidad es va a afectar a su gente. Bueno, continuando, tenemos una comparación de las activas, en este caso la fitoterapia, debido a que ambas terapias o ambas medicinas se basan en el tratamiento de las enfermedades con medicamentos de origen natural. Entonces tenemos que la homeopatía se originó en Europa a finales del siglo XVIII y la fitoterapia en el siglo XVI a.C., ya que en Egipto algunos papiros demostraban algunos escritos sobre plantas medicinales que podían curar algunas enfermedades. La homeopatía estimula la curación de las personas a través de la sustancia de origen natural. En cambio, la fitoterapia va a actuar sobre la enfermedad y no solamente va a actuar sobre ella, sino que también busca la curación de esta y la prevención. La terapia homeópata permite que sus medicamentos sean administrados en el público en general, por lo que no va a tener ningún tipo de vigilancia, y la fitoterapia necesita la vigilancia médica para ser administrado. En la homeopatía, su efecto no es mayor al del efecto placebo, contrario con la fitoterapia, ya que esta tiene mayor concentración de principios activos, por lo que va a generar un efecto mayor. Y los medicamentos homeópatos se van a poder administrar con otros medicamentos. Y los medicamentos de la fitoterapia no se pueden administrar con otros medicamentos debido a que pueden alterar el efecto de estos. Entonces, en conclusión, tenemos que la medicina homeópata, sus medicamentos no van a tener un efecto muy potente, pero van a generar menores efectos secundarios en comparado con los efectos dados por la fitoterapia. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la homeopatía en Colombia. Entonces, en Colombia inició desde el año 1835 con el doctor José Víctor San Miguel y Tobar, un médico cirujano de la Universidad de Madrid. El doctor, junto con su hijo y un grupo de médicos adoctrinados por él, forman el primer instituto homeopático de los Estados Unidos de Colombia en 1837. Luego de la Guerra Civil de 1841, el adiestramiento de los homeópatas era informal y ellos recibían más que todo apoyo de médicos extranjeros que enviaban libros y manuscritos. En 1842, entonces, se crea la Universidad del Primer Distrito, organizando la Facultad de Ciencias Médicas en el Hospital de Caridad. En ese contexto, la práctica de la homeopatía se extendió, ganando pues un gran reconocimiento social. Para 1850, y bajo un proceso de apertura de los colegios nacionales, se estableció la libertad de enseñanza, que elimina la posibilidad de tener un título profesional para ejercer la profesión, y esto llevó a que los homeópatas difundieran la medicina de una manera informal. En 1865 se le cambió el nombre al instituto y pasa a llamarse Instituto Homeopático de Colombia, y se reorganizó con el fin de facilitar y fomentar estudios de la homeopatía en un marco académico. En 1867 se crea entonces la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, y en 1881, y pues fruto de los esfuerzos por actualizar la enseñanza de la medicina y por influencia de los profesores que se formaron en Francia, se realiza un cambio en el plan académico y se incluyeron estudios pues, de homeopatía. En 1905, el doctor Luis Gregorio Páez, junto con otros distinguidos homeópatas, crean la Sociedad Hahnemann, con el objetivo de dar a conocer y de difundir la doctrina homeopática. Van a realizar consultas gratuitas y van a organizar el hospital homeopático. Este mismo año también se reglamenta el ejercicio de la medicina por medio del decreto legislativo 592. Entonces, el artículo 5 de este decreto habilita el poder ejercer la medicina con el sistema homeopático a los individuos que tengan un diploma expedido por el Instituto Homeopático de Colombia
Y el artículo 6 indica que los estudiantes deben cursar antes anatomía, fisiología y patología para tener su título. Siguiente, por favor. En 1914 se forma el Instituto Homeopático Luis Páez, con el fin de estimular el estudio para los jóvenes y la práctica de la homeopatía. También tenemos que en 1962 el legislativo va a regular la profesión médica y reconoce que la homeopatía es una forma de aplicar la medicina, y al referirse a los homeópatas se establece que van a poder seguir practicándola en las mismas condiciones ya establecidas. También en este mismo año van a cambiar las leyes, y con la ley 14 de este año se determina que para poder ejercer la homeopatía se debe ser médico de una universidad reconocida por el Estado, y se le da a la homeopatía el trato de una especialidad. Para 1999 tenemos que se logró la apertura de una línea de profundización en medicina alternativa para los estudiantes de pregrado en medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2010 se funda entonces la Asociación Colombiana de Homeopatía con el objetivo de atender las directrices gubernamentales en lo relacionado a la calidad de la enseñanza de la homeopatía, la formación del talento humano y el apoyo para la prestación de la atención médica. Y por último, pues en 2014 el Ministerio de Educación da un reconocimiento para el programa de especialización en medicina homeopática, reconociéndola como una especialidad necesaria dada la gran aceptación por parte de la sociedad en general. Siguiente. Vale, entonces, por último, como conclusiones acerca de la homeopatía, es que principalmente debemos tener en cuenta que para la aplicación de esta rama terapéutica se debe tener un pleno conocimiento de las ciencias médicas y en qué se apoya la aplicación de estos medicamentos bajo la objetividad clínica. También, como había mencionado antes, la aplicación no solo del medicamento para tratar la enfermedad, sino valorando principalmente al paciente. También algo que hay que hacer principal énfasis es que, al igual que el resto de alternativas terapéuticas, esta no va a ser como, digamos, una solución única frente a las patologías, sino que va a ser pues una herramienta dentro del arsenal terapéutico con el cual van a contar los profesionales de la salud. Por tanto, evitar, digamos, el uso terapéutico único de medicina homeópata. Tanto dar respuesta a las patologías que vayan a presentar todos los pacientes. ¿Puedes pasar? Muchas gracias.